Edward Said. Intransigencia, dificultad y contradicción. Crítico intelectual y activista palestino estadounidense, considerado uno de los pensadores más influyentes del último medio siglo. Poeta, académico y polemista cuyos libros se pueden leer en 30 idiomas. Dueño de una orquesta en Weimar, negociador por los derechos de Palestina en el Departamento de Estado estadounidense y, como si fuera poco, actor ocasional en películas donde se interpretaba a sí mismo. Todo esto era Edward Said, quien además es señalado como el principal impulsor de lo que se conoce como estudios postcoloniales en las universidades estadounidenses, bueno, finalmente universidades de todo el mundo, y a quien se acusa de, bueno, haber propagado la perspectiva, vamos a llamar, crítica contra el sionismo, que tanta tensión viene generando en las principales casas de estudio, otra vez, no solo en Estados Unidos, sino también en buena parte del mundo. Nacido en Jerusalén en 1935, Said se crió principalmente en el Cairo, tras ser desplazado de su patria junto a su familia durante el mandato británico. Esto en el año 48. Llegó a Estados Unidos en 1951, hizo estudios universitarios en Princeton y luego pasó por Harvard para hacer el doctorado que le permitiría finalmente ingresar en 1963 al claustro de literatura inglesa en la Universidad de Columbia. Se ha escrito mucho sobre Said, pero la razón para volver a él más de 20 años después de su muerte, fue en 2003, bueno, no es solamente la vigencia de sus posicionamientos y sus polémicas. En este caso, la excusa, digamos, es una biografía publicada en español por Debate. Se llama Lugares del Pensamiento, la vida de Edward Said. La escribió Timothy Brennan, cuyo objetivo es superar aquellos textos que suelen centrarse estrictamente en los escritos de Said sobre Palestina, para observar las distintas dimensiones del personaje, desde su hipocondría y la relación con su madre, hasta su vínculo con sus colegas, la música, la literatura y los medios de comunicación. Según Brennan, y esto lo voy a citar, les leo un fragmento del texto, dice: con Said, los palestinos tenían su portavoz urbano que sondeaba las locuras de la metrópolis. Los partidarios de Israel encontraron a su maligno charlatán y terrorista. Los estudiosos de Oriente veían en el retrovisor a un enemigo bien armado. En las universidades, una diáspora no blanca le dio las gracias por abrir el camino de su surgimiento multicultural. Y los izquierdistas de la universidad se preguntaban cómo alguien con opiniones como las suyas era tan recompensado por los poderosos. En otras palabras, era fácil convertir a Said en una serie de pancartas sin profundidad ni matices, ¿no? Eso dice Brennan en la introducción al libro. Partiendo entonces de esa base, es que bueno, el libro intenta mostrar lo que podríamos llamar como los pliegues de una figura complejísima que mezclaba debilidad con petulancia y dependencia afectiva con su madre, junto a un activismo radical. Un intelectual que era amigo de la polémica en medios masivos y al mismo tiempo un defensor de mantener pulcra a la política, a la universidad, digo, por fuera, o digamos, hacer que la política no ingrese a las aulas de la universidad. Todo eso era Said, todo eso junto. Bueno, es más, podemos decir, de hecho, es gracias a estas tensiones que se puede entender cómo, en el marco de las protestas antibelicistas del 68 y 69, cuyo núcleo apoyaba, Said se identificó, se diferenció, digamos mejor, criticando esa especie de antiautoritarismo infantil
de los estudiantes, que no entendía que el rol de la universidad es impulsar, o era por lo menos, impulsar el espíritu crítico, pero no la abolición de las leyes. A su vez, algo similar ocurrió en ese mismo espacio con la deriva de los estudios postcoloniales. O sea, por un lado, como se indicara antes, fue él quien impulsó programas de investigación y departamentos especializados que le abrieron la puerta en instituciones de élite a académicos de Oriente Próximo, al tiempo que él mismo instaba a las editoriales a tomar en cuenta la literatura árabe, las editoriales estadounidenses, y fue gracias a él también que categorías como hibridez, eurocentrismo o diferencia, fíjense que son términos que hoy son bastante comunes, salieron de los claustros para formar parte de la cultura y las instituciones de gobierno. Todo esto es verdad, y sin embargo, por otro lado, rápidamente él se distanció de esos mismos poscolonialistas porque, según él, viraron hacia una suerte de aversión generalizada contra Occidente y la modernidad, creando un club cuya membresía se restringía a aquellos grupos raciales, étnicos o nacionales oprimidos por el imperialismo. Si vos no pertenecías a esos grupos, bueno, no puedes participar, ¿no? Y eso, en eso Said no estaba de acuerdo. De hecho, es exactamente lo contrario a lo que él pregonaba en el libro que lo lanzó a la fama, que es Orientalismo, aquel donde exponía el modo en que el Oriente no había sido más que una proyección fantástica de los orientalistas europeos sobre los árabes y el Islam, es decir, cómo esos estudiosos del Oriente europeos construyeron el Islam en su fantasía, pero eso no era el Oriente, eso es lo que decía orientalismo. Pero no decía eso solamente, además denunciaba la idea de que las identidades fueran estáticas o esenciales. Esta idea, bueno, el Oriente es esto, ¿no? Una entidad monolítica, una esencia monolítica. No, claramente, ni eso es el Oriente, ni nada es así, monolítico, rígido en términos de identidades, ¿no? Siempre hay mutación, hay transformación, hay agujeros, hay porosidades. Con todo, claro está, lo que marcó la vida pública de Said, seguramente si ustedes lo conocen debe ser por esto, a su vez un Said que para muchos era una suerte de Sartre, Jean-Paul Sartre suelto en Estados Unidos. Bueno, digo, lo más conocido fue su activismo y su posicionamiento sobre Palestina. En este sentido, digamos, a su rol impulsando la crítica, yo le decía, al sionismo en las universidades, Said le agregó ser el máximo portavoz de la causa palestina, a tal punto que, imagínense, por ejemplo, durante la época de Carter, y gracias a la cercanía que Said tenía con Yasser Arafat, se le pide que intervenga y convenza a la OLP para que reconociera formalmente a Israel. A cambio, Carter se comprometía a fomentar la solución de los famosos dos estados y que los territorios ocupados por Israel desde 1967 sean territorio nacional del Estado palestino. Sin embargo, como a su vez ocurriría de ahí en más, Said no fue oído por la OLP ni por Arafat. Y a propósito, si quieren, de la relación con Arafat, esta se corta abruptamente tras los llamados Acuerdos de Oslo de septiembre de 1993, los cuales Said denunció con sarcasmo y con agresividad. Le leo un pedacito del libro de Brennan. En opinión de los dirigentes palestinos, el principal logro de los Acuerdos de Oslo fue la creación de la Autoridad Palestina, con un autogobierno limitado en Cisjordania y Gaza. Pero no había unanimidad sobre el estatus de Jerusalén, los asentamientos ilegales, el derecho al retorno de los palestinos o el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Said, entonces, dice Brennan, asumió la solitaria tarea de demostrar que eso era una traición. Así que bueno, entonces imagínense,
la polémica fue tal que, entonces, digamos, ahí quedó en medio del fuego cruzado. O sea, lo atacaban los pro-israelíes, pero también los defensores de Arafat. Y eso generó fue una decepción muy, muy importante al punto que decidió enfocarse en la música. Y bueno, finalmente, gracias a conocer a Daniel Barenboim, los argentinos lo conocemos bien también, él comenzaría a diagramar, entre otras cosas, lo que junto a Barenboim y a Yo-Yo Ma sería la increíble experiencia de la West Eastern Divan Orchestra, que fue capaz de unir a 78 músicos árabes e israelíes, que eran jóvenes, de entre 18 y 25 años, ¿no? Para que toquen juntos, ¿no? Como una especie de simbólico llamado a la paz y a la interacción, ¿no? Entre palestinos e israelíes. Sin embargo, bueno, hubo un último escándalo, por lo menos, un último escándalo la guardaba en el año 2000. Tras haber visitado la prisión de Kiam, les sugirieron, había un grupo ahí de gente que le sugiere a la frontera con Israel, más precisamente a lo que es la puerta de Fátima, y lanzar simbólicamente, digamos, una piedra en dirección a una valla que se encontraba a cierta distancia de una torre de vigilancia que aparentemente estaba desocupada. O sea que verdaderamente era un gesto simbólico. O sea, ni siquiera era la intención de agredir a un supuesto vigía que estuviera ahí. No, no, no. A su vez, el lanzamiento apenas llegó a la valla, por eso no se agredió a nadie. Pero claro, alguien sacó la foto, porque la idea era la foto, o lo más importante era la foto. Y a su vez, probablemente fue bastante ingenuo Said y creyó que eso no le traía ningún inconveniente. Hasta que, claro, al otro día vio la imagen de él tirando la piedra reproducida por decenas de medios del mundo, muchos de los cuales directamente ya lo acusaban de ser un fanático antisemita. Said muere de leucemia, la enfermedad fue muy larga, luchó muchos años, en 2003, y a su vez pide no ser enterrado en Palestina ante la posibilidad cierta de que le profanaran la tumba. Finalmente lo sepulta en un cementerio cuáquero de una empinada colina de Brumana, en el Líbano, es un país con el cual, por un tema familiar también, él había creado una conexión especial. Para cerrar, uno podría decir que sin duda, si de describir la vida de Said se trata, nada mejor que el fragmento del propio autor, o sea, del propio Said, que creo yo, no casualmente, el autor de esta biografía, Brennan, utiliza como epígrafe al inicio del libro. Al inicio del libro ustedes se encuentran con este fragmento con el cual yo voy a cerrar estos minutos, este video. No como armonía y resolución, sino como intransigencia, dificultad y contradicción no resuelta.